Bienvenidos una vez más, apreciados hermanos y amigos, a este repaso de la escuela sabática que tenemos de semana en semana. Acompáñenme en una palabra de oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Oremos. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, agradecerte por darnos la oportunidad y el tiempo de poder abrir tu santa palabra y poder sacar lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de nuestro Dios, apreciados hermanos y amigos, tenemos un tiempo especial de poder continuar en el repaso de la escuela sabática. Para esta semana ya estamos en la lección número 8, que lleva por título El sábado y el fin. Con esta lección estamos concluyendo el mensaje del primer ángel, que nos pone en perspectiva un día específico y la relación que tiene para el tiempo del fin. Cuando el ángel dice, adoren al que hizo el cielo y la tierra, automáticamente nos pone en perspectiva qué día es la que presenta las escrituras para poder hacer la adoración correcta y qué relación tiene con el tiempo del fin. Ese será el estudio de esta semana. El texto central para el estudio de la escuela sabática está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 9. Dice las Sagradas Escrituras: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Cuando miramos la creación y hablamos sobre el Creador, hay muchas cosas que no comprendemos claramente. Pero Dios en su momento, en su tiempo, va a poder tener la oportunidad de mostrarnos su acto creativo. Tendremos la eternidad para poder comprender cosas que hoy no comprendemos. Con eso en mente, vayamos al estudio de nuestra lección de la semana. Vayamos al día domingo. Dice, el juicio, la creación y la responsabilidad. En otras palabras, vamos a hablar sobre el sábado y la libertad moral. El texto central para el estudio de este día está en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice las Sagradas Escrituras: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por inspiración divina, el apóstol Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es un evento de juicio. Y si hay un juicio debe haber una norma. Y para que haya un juicio debe haber habido elección moral en sus criaturas. Y es justamente lo que presenta el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y por los estudios ya llevados hasta aquí, hemos descubierto que la hora del juicio empezó en el año 1844. Y si hay un juicio, apreciados hermanos, implica responsabilidad moral de parte nuestra. Pero surge la pregunta, ¿por qué Dios tendría que atribuirse el juzgarnos?
puesto que Dios es nuestro creador y al crearnos, nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales, sean buenas o malas, de manera que somos responsables por las decisiones que tomamos. Contrario al concepto de la evolución, en la cual no tenemos que rendir cuenta a nadie. Por eso es atractivo esta teoría. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y escuchamos el mensaje del primer ángel, nos pone en perspectiva de que hay un creador, hay un día y por relación hay un juicio. Así que, querido hermano y amigo, al guardar el sábado, estamos revelando que nosotros estamos aceptando que la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y sabemos que la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Por lo tanto, se convierte en la norma del juicio. Por eso Satanás se ha esforzado para que el mundo acepte teorías, sofismas distintas y que cree que no tiene responsabilidad ante nadie. Pero Dios en su misericordia manda al mundo el mensaje apropiado, que nosotros necesitamos estar conscientes de que vamos a rendir cuenta al Creador, de que necesitamos estar conscientes de que tenemos responsabilidades por las decisiones que tomemos. Así que es importante comprender que hay una relación entre el juicio, la creación, el sábado, y que el enemigo se encarga de que el mundo no lo comprenda. Vayamos al día lunes. Dice, el sábado y la creación. Nuestro texto está en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3, que es el texto culminante de la obra creadora de Dios. Dice así, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo un día, y es el séptimo, lo santificó, porque en él reposó Dios de todo lo que había hecho en la creación. De manera que hay un solo día que tiene estas características en las Sagradas Escrituras, el séptimo. Dios lo bendijo y lo santificó. Así que una vez terminada su obra de creación de la tierra, de los seres vivos que la habitan, Dios creó un día específico, el sábado, el Shabbat. El sábado, preste atención a este punto, se creó para un mundo sin pecado. Cuando vamos a las Escrituras, eso es así. Lo creó para un mundo sin pecado, porque iba a ser un tiempo, un momento de relación especial con Dios. Y por eso Dios en su sabiduría puso ese tiempo. Pero tras el pecado, el sábado adquirió otras facetas especiales para nosotros hoy en día. ¿Cuáles son esas facetas que adquirió el sábado después del pecado? Veamos algunos de ellos. Número 1. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso ¿en quién? En Dios. Cuando estamos reposando el sábado, estamos simbolizando de ese descanso eterno que tendremos con nuestro Dios. ¿No es maravilloso saber eso?
Así que no es solo reposar por reposar, apreciado hermano y amigo, es un símbolo del descanso eterno que encontramos hoy en nuestro Dios. También es una señal especial de lealtad al Creador. Cuando nosotros reposamos el sábado, mostramos esa señal, ese vínculo de unión entre Dios y su creación. También mostramos lealtad al Creador. Número 3. El sábado nos llama a regresar a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Juntamente con el cuarto que dice, es un vínculo con nuestra familia de origen. Ya que a través de esto, nosotros regresamos al origen de todo, que Dios creó todas las cosas y que nosotros somos del acto creativo de Dios y que Dios separó un tiempo por causa del hombre, el sábado. De manera que cuando estamos guardando el sábado, estamos pregonando al mundo dos cosas, que somos creación de Dios y que Dios separó un día especial y que nosotros aceptamos ese día como día de reposo. Número 5. Nos mantiene enfocados en la verdad de que somos hijos de Dios y no el fruto de la casualidad, del azar, como enseña la teoría de la evolución, sino que usted y yo, querido hermano, fuimos diseñados en la mente de nuestro Dios, de tal manera que somos sus hijos a su imagen y semejanza. Finalmente, es un eslabón eterno entre el Edén y la tierra nueva. Estas son las facetas que adquiere el sábado después del pecado. Por eso es importante comprender el reposo sabático que el Señor nos regaló. Pasemos al día martes. Dice, un engaño no tan sutil. En otras palabras, vamos a ver la creación versus la evolución, que tiene que ver, ya que el enemigo de las almas se ha encargado de inventar teorías y sofismas para poder contrarrestar el conocimiento de Dios, para poder contrarrestar la adoración que Dios busca por medio de su creación. Vayamos al libro de Salmo 33, versículo 9. Dice la Escritura, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué palabras maravillosas. Dios mostrando su poder, que con solo decir, que con solo hablar, llegó a existir todas las cosas que usted contempla. ¿No es maravilloso saber eso? Que Dios realmente es todopoderoso. Así que el enemigo ha inventado muchas cosas y una de ellas es esta, de que la gente crea en la teoría de la evolución. De esa manera, aleja el concepto de un creador de un Dios. Pero tristemente, hay un engaño tan sutil todavía en el mundo del cristianismo, y es esta, que Dios es la causa principal de la creación. Se acepta la creación hasta cierto punto, pero a ese Dios le llevó largas eras, largos periodos a hacer que haya vida. Eso es fusionar la creación con la evolución. Pero sabemos que la creación con la evolución son totalmente incompatibles. Y eso sería aceptar la evolución teísta,
y muchos de nuestros hermanos profesos cristianos le ven aceptable, le ven correcto aceptar esta manera de concebir de que hay un Dios creador, pero que también se dio por el acto de la evolución. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, no hay nada que el texto nos haga pensar que la creación tomó grandes periodos de tiempo. No la tenemos. Al contrario, se recalca una y otra vez, como base de la observancia del sábado, que Dios creó en 6 días literales de 24 horas, y el séptimo día Dios descansó. Por eso, apreciado hermano y amigo, cuando nosotros estamos guardando el sábado, estamos contraatacando, estamos dando al mundo un mensaje claro de que tenemos razón de guardar el sábado porque creemos de que Dios creó en una semana de 6 días todo lo que vemos y completó su obra con el séptimo. Y que no aceptamos la teoría de largos periodos de tiempo para que todo llegue a existir. En ese contexto, a mediados del siglo XIX, Dios levantó un pueblo, un movimiento, que surgió con este interés especial sobre la verdad del sábado. Pero justo aparece la teoría de la evolución. ¿Casualidad? No lo creo. Que ataca directamente las bases de esa verdad del sábado, del Creador. De esta forma, Satanás ha intentado destruir el monumento conmemorativo de la creación. Por eso es, hermano, importante que usted y yo comprendamos el mensaje del primer ángel para poder vincular el Evangelio, el juicio y la adoración. Así que esto es un engaño que Satanás está introduciendo en el mundo cristiano. Y nosotros, como pueblo de la Biblia, necesitamos dar a entender de que nosotros provenimos de las manos de un Creador. Al guardar el sábado, eso estamos pregonando. Pasemos al día miércoles. La creación, el sábado y el tiempo del fin. En otras palabras, vamos a hablar sobre el sábado en relación al tiempo del fin. ¿Qué tienen que ver la una con la otra? Pues muchísimo. El texto bíblico, libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Dice la Escritura: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando nosotros leemos el capítulo 14, el contexto del versículo 12 es el mensaje de los 3 ángeles. Como resultado de estos mensajes, habrá un pueblo, el de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, habrá un pueblo que va a exaltar la ley de Dios. Y si exalta la ley de Dios, implícitamente está exaltando el día escogido por nuestro Creador. Por eso es que el mensaje final es un llamado a adorar al Creador en lugar de adorar a uno mismo, a cualquier otra cosa o al enemigo por medio de la teoría de la evolución. Y este llamado está íntimamente ligado a la observancia de los 10 mandamientos.
Por eso necesitamos comprender que nosotros cuando decimos que la ley está vigente, estamos pregonando un día específico de la semana, el séptimo, como Dios dispuso al comienzo, ya que el conflicto final no será sobre amar a nuestro prójimo, aunque tiene mucha relevancia. El conflicto será sobre amar a Dios, los primeros 4 mandamientos de la ley. Y cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo del libro de Apocalipsis, el contexto del capítulo 14, el antes y el después, gira en torno a la adoración. Es por eso que el conflicto final gira en torno a la ley de Dios. En un estudio posterior haremos un poco más detallado el estudio sobre que cuando presente el sello o la marca de adorar a Dios o a la bestia. Así que esa marca recibida en el tiempo del fin será la muestra a quien adores. Cuando nosotros reposamos el sábado, estamos recibiendo esa señal que Dios dispuso y adoramos a Dios. De lo contrario, estaremos adorando al usurpador, a la bestia, porque él tiene un día contrario al día sábado. Pasemos al día jueves para ir concluyendo. Dice, el sábado y el descanso eterno. ¿Cómo es que el sábado vincula todo el acto creativo de Dios desde el Edén antes del pecado hasta los cielos nuevos y tierra nueva? El texto para este día es el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23. Sugiero un estudio un poco más detenido de este capítulo del libro de Isaías, ya que están surgiendo muchas dudas, muchas formas diferentes de interpretación, pero que cuando uno quiere encontrar la verdad, no hay manera de torcer estas maravillosas palabras. Dice así la Escritura: y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El contexto de este versículo es que habla de cielos nuevos y tierra nueva. En ese contexto presenta aún el sábado y la adoración. Increíble. Así que cuando nosotros cada semana dejamos las preocupaciones de este mundo, cada séptimo, entramos en el reposo de Dios el día sábado, surge la pregunta: ¿pero qué sentido tendrá el sábado en la tierra nueva, cuando ya no habrá preocupaciones y vivamos siempre cerca del trono de Dios? Es una pregunta lógica, tiene sentido. Pero recordemos algo que estudiamos al principio, que cuando Dios creó la tierra sin pecado en el Edén, ya introdujo el sábado como día de descanso. ¿Por qué? Para relacionarnos, para tener una comunión con el Creador. Eso es importante. Para poder responder esa duda, solo es ir al principio. El sábado ya fue introducido antes del pecado. Así que tiene sentido que cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, el sábado esté conectado otra vez. Así que cuando la tierra vuelva a ser recreada sin pecado, el sábado seguirá siendo un día de descanso y comunión con el Creador. ¿No es maravilloso saber eso, hermanos?
que hoy que estamos reposando el sábado, estamos teniendo esa relación ya anticipada de ese descanso eterno, de esa relación con nuestro Creador. Así que cada sábado anticipamos ese momento en el que podremos vivir con Jesús en la tierra nueva. Apreciados hermanos y amigos, qué maravilloso el estudio de esta semana, que realmente hemos comprendido de que cuando nosotros guardamos el sábado, estamos aceptando de que somos creación de Dios. Estamos aceptando su voluntad el día que Dios separó para tener esa comunión especial. También, al guardar el sábado, estamos dando un mensaje al mundo de que es importante que tome decisiones en relación a la adoración. No hay de otra, que cuando nosotros guardamos el sábado, estamos mostrando nuestra adoración, y que al descansar el sábado, estamos entrando en ese reposo eterno que tendremos por los siglos de los siglos con nuestro Creador. Le animo, querido hermano y amigo, a que continuemos firmes en esta plataforma de la verdad, de que pregonemos ante este mundo que necesita comprender que hay un Creador, que hay un día especial, que la lucha final es en base a la adoración. Que el Señor nos ayude a comprender estas verdades, vivirlas y compartir con nuestros prójimos. Hasta una próxima oportunidad, por la gracia de nuestro Dios.